Bienvenidos, bienvenidas a todas. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos están viendo, a un episodio más de Boreal, Viviendo Consciente Boreal Podcast. Somos María Camila Jaramillo y Diana Herrera, las mentes detrás de Boreal, y estamos aquí para compartir con ustedes un poquito de conocimiento, de aprendizajes de psicología, pero también de salud mental, bienestar y mucho más con el objetivo de poner la psicología y sus conocimientos al alcance de todos. En este espacio van a poder escuchar un poquito de ciencias, experiencias y herramientas para la vida. Bienvenida, Cami. Bienvenida, Dianis. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema espectacular y es el tema de salud mental. El tema de salud mental que es tan importante y que muchas personas no tienen como esas herramientas para poder definir qué es salud mental, qué es trastorno, qué es enfermedad y qué bueno que podamos como ponerlo sobre la mesa para que haya un mayor entendimiento de todo este proceso, incluso para las personas después de escuchar este podcast que deseen tener como una valoración. Escuché este podcast y me surgió también un poquito como la curiosidad de comenzar a indagar sobre en qué estado está mi salud mental, ¿no? Porque nos vamos al médico, vamos a tomarnos exámenes de laboratorio, a ver cómo está todo funcionando, pero de salud mental como que no existe esta parte y pues bueno, hoy la experta eres tú para hablarnos de este tema maravilloso de salud mental. Entonces cuéntanos un poco, Dianis, iniciando pues de este concepto, ¿qué podemos entender como salud mental? ¿Qué es eso? Gracias, Cami. En efecto, quizás antes incluso de presentar una definición, reconozco que sí es muy importante aclarar y casi que desmitificar algunas ideas que tenemos de salud mental. Y de ahí, Ok, incluso antes de llegar a definir, es también preguntarles a todos nuestros oyentes o quienes nos ven, ¿qué piensan que es salud mental? claro. ¿Qué ideas tienen asociadas a salud mental? Ujú, ujú, Porque en tu introducción, cuando te escuchaba, mencionaste un poquito como de trastorno, ese chequeo, surge claro, también toda una cultura de bienestar. Yo digo que pandemia fue, entre todo lo que pasó, pandemia nos permitió darnos cuenta como personas, no solo los que hemos decidido dedicar la vida o la vida laboral a esto, que es importante hablar un poquito de salud mental. Y totalmente. en ese sentido, la definición que me va a pegar es la definición que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. Siento que va a haber un montón de definiciones y esa puede ser la más apropiada, donde es un estado caracterizado por bienestar Ujú. que nos permite a nosotros tener las herramientas necesarias para afrontar los retos de la vida diaria y contribuir a la sociedad. Ok, o sea, ahí me surgen algunas preguntas y es como si es un estado de bienestar, Ujú. ¿cómo hacemos para que la persona no se catalogue necesariamente como ausente de enfermedad mental, perdona, ausente de salud mental en el momento en el que hay malestar o está experimentando un malestar importante? Acá también nos dicen algo clave que es un estado, Ok, que se busca la idea de bienestar ok, para ok. poder afrontar la vida diaria. Pero Ujú, el hecho de utilizar la palabra estado es fundamental porque nos permite reconocer que puede transformarse, que puede cambiar. de No acuerdo. es un rasgo, no es permanente, no está escrito en piedra. De acuerdo, ok. Y de Depende ahí, como del contexto, depende un poco, o sea, es transitorio. exacto, es transitorio, puede fluctuar. Y cuando Ujú, en este ujú. contexto dije, uff, hay distintos determinantes de la salud mental. Ok, ¿cuáles son estos determinantes un poquito para
para contextualizar a nuestro público en definir como este cuerpo, ¿no? Cabeza, brazos, piernas de la salud mental. Total, total. Y pues estos varían. En realidad nos es una invitación a entender el concepto de una manera más amplia, más holística, donde reconocemos las características del entorno donde está la persona a la que queremos explorar o la comunidad o el país, que de ahí que se Sí, hagan muchos estudios epidemiológicos un poco más masivos, y entender características culturales, dinámicas sociales, aspectos económicos, financieros, tema de salubridad, recursos naturales, seguridad, guerra, ausencia de guerra, posguerra. claro, todas Y las condiciones que están propiciando ese estado. exacto, exacto. Claro. Son todos Ujú. aquellos factores que pueden influenciarlo. Y ahí, pues no vamos a excluir, también va a jugar un rol, no protagónico, pero va a jugar un rol también la genética del individuo. Wow, ok, o sea, yo vengo con una predisposición de mis ancestros, de mis genes, de lo que heredé en mi cuerpo para tener o no tener, o llegar o no llegar a ese estado de salud mental. Exacto. Pero adicional, Wow. ahí voy a meter una palabra que, bueno, hoy en día ha sonado más, pero es como una palabra un poco técnica y la voy a desglosar. Y es, hay un concepto bellísimo que es la epigenética. Ok. La epigenética significa si podemos venir predispuestos a ciertas cosas por ADN, Ujú, pero eso no significa que va a ser de un modo u otro, porque hay ujú. esos factores sociales van a entrar, es casi como si fuese un cóctel y Sí, total. dependiendo de lo que le pongan, va a Ujú. va a haber un resultado que puede variar. Tienes una semillita, pero no necesariamente se va a desarrollar. Exacto. Va a depender Ok, de qué agua le pones, qué fertilizante, qué nivel de luz, si está total. afuera, si está dentro. Y así es como los distintos factores sociales, culturales, económicos de cada individuo van a llegar a influenciar en, en el resultado y en el tema de salud mental de la persona. Claro, claro. Ok. Entonces, la salud mental tiene varios elementos, dentro de ellos genéticos, dentro de ellos del contexto. ¿Cómo yo hago para valorar una mayor o menor salud mental? Ya moviéndonos, bueno, en temas como de términos, Ok. ¿cómo hacemos para delimitar esos términos en el espectro grande que podría ser la salud mental? Ujú. Quizás pueda saltar de una a un modelo teórico que hay nos define esto, pero creo Genial. que no puedo tapar el sol con un dedo al no Ok, reconocer que igual en nuestra sociedad y en nuestro contexto hay muchos estigmas relacionados a salud mental. completamente, sí. Entonces, si bien se presentó una definición que nos dice, mire, es un estado de bienestar, es tener los recursos para los retos de la vida diaria, hay una idea prevalente por mucho tiempo que se ha ido derrumbando poco a poco, donde la primera creencia que venía era, estoy loco, o yo no estoy loco, no necesito hablar con un psicólogo, o con un psiquiatra, o con un terapeuta. Ok. Entonces, eso no es de gratis, no te preocupes, viene de hecho incluso desde cómo se creó el término salud mental. Wow, ok, interesante. ¿Cómo? Lo chévere es que no vamos tan lejos en el tiempo, solo menos de 200 años, pero este término Ok. surge en Estados Unidos bajo la Ujú. Asociación de Psiquiatría y, Ok. y desde ahí se empezó a entender que no solo se hablan de trastornos, sino que hay que hablar de más aspectos. Y empezó a surgir un poquito ahí desde psiquiatría. Ok. Luego se realizó en una de las primeras reuniones y conferencias de salud de la Organización Mundial de la Salud
Sí, donde ya se empezó a definir salud, salud mental y diferentes conceptos y adoptan esta idea que venía de psiquiatría, que se dedicaba anteriormente la psiquiatría y todo el enfoque pues, a la patología, a la ok, enfermedad. Y de ok, ahí que cuando hoy la creencia aún presente, cada vez menos, muy alegremente lo puedo decir, de no estoy loco, es porque venía de un enfoque patologizante, donde nos enfocábamos enteramente en si existen ciertos trastornos psicológicos, ciertas condiciones que se conocen como enfermedad mental, no salud mental. ok. O sea, enfermedad mental es igual a trastorno mental. Sí y no. El Ok. trastorno lo comprende la enfermedad mental. Pero en El tra- enfermedad mental también se pueden comprender aquellos aspectos que son fisiológicos e impactan como la vida de la persona. y Todo esto eso no es es trastorno. salud. Dime, Y todo esto no sería trastorno. O sea, si es fisiológico. no necesariamente, porque si tú ves en algunos casos el manual de diagnóstico que utilizamos no, no se limita a ciertos síntomas. Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, hay que reconocer que hay personas que por modificación estructural, no la química, estructural de su cerebro, Sí. tienen ciertas condiciones que afectan Ya, su salud mental. de acuerdo. Ya te entiendo. Ok, no sería derivado necesariamente de una sintomatología ansiosa, sino tú tienes en ese momento una discapacidad, podría decirse, o Más una relacionado, es una condición. condición de capacidad distinta, de capacidad diversa. Hoy en día ya hablamos de las capacidades diversas más que de otros términos que anteriormente se utilizaban. Ya te entiendo. Ok, listo. Claro, es como desestigmatizar un poco la salud mental, ¿no? Quitarle este estigma de estoy loco, porque precisamente es como decir cuando uno está enfermo, soy débil. Cuando uno está Exacto. enfermo, soy frágil, soy inferior. Y es como, estás enfermo. O sea, no eres inferior, no eres débil, simplemente estás enfermo y necesitas, pues, una cirugía, un antibiótico, dependiendo de la enfermedad física. Y lo mismo Medicamento o incluso tiempo para sanar. exactamente, terapia, ¿no? Dependiendo de la afección médica tenemos diferentes aproximaciones, Ujú. dependiendo de la afección mental tenemos diferentes aproximaciones, ¿no? También. Exactamente, Ok, exactamente. ok. Entonces, una vez ya diferenciamos salud mental de enfermedad mental, mira Ujú. que se abre la conversación y resulta más interesante, porque nos abrimos la posibilidad de puedo tener herramientas, puedo tener bienestar o puedo tener un pobre bienestar en este momento porque es un estado y eso no significa que estoy enfermo o con una condición o un trastorno mental. Ok, Entonces, saltando un poquito a la teoría, para entender esto, que si nosotros identificamos incluso la vida cotidiana, el bienestar, sentirse bien, manejar bien las emociones, estar feliz, pues un psicólogo de apellido Case nos presenta un continuo dual de salud mental. Es como ese estado ok. puede fluctuar y nos plantea un continuo dual, que si uno lo dibujase, eso se ve algo así, como un cuadrante. Una T. Ok. eh, una crucecita, donde en Sí, horizontal, en un lado está la presencia de enfermedad mental, sí. la ausencia de enfermedad mental. Como si tuviéramos un eje X, se Ajá, movería en ausencia o presencia de de enfermedad. enfermedad mental. ¿Listo? ¿Listo? Y lo novedoso es que se empieza a hablar de salud mental positiva. Si enfermedad mental es negativo, se habla de positivo. Entonces, en Claro. nuestro eje Y voy a Sí. tener en la parte positiva del plano cartesiano, en la parte de arriba, bienestar o salud mental positiva.
y es bienestar mental. Ok, Y en la parte inferior está, el término es como languido, que ya se creó en la RAE, que viene un anglicismo, que en última significa estar bajo de nota, ok. con bajos niveles de energía. O sea, se hace referencia más a la energía que se percibe en el cuerpo, como high energy, low energy un poco, o No, como, no, mira que no es la energía, es también los recursos que tenemos y cómo estoy afrontando, qué emociones hay más frecuentes, que estoy experimentando con mayor frecuencia. ok, ok, o sea, sería un poquito diferente al termómetro de Mark Brackett. No, no es lo mismo. O sea, No, viene siendo más herramientas, recursos para moverte en bienestar hacia arriba y en malestar o ajá, bajo, como tú lo dices, hacia abajo. sí. Y entonces el eje X nuevamente sería presencia o ausencia de enfermedad Ujú, mental. O sea, yo puedo tener una presencia de enfermedad mental ujú. con bajas herramientas, Con bajos estados emocionales. con bajos Sí. estados emocionales. Ok, Ajá. ¿cómo se mueven Oh, esos cuadrantes o cómo serían, se dividirían esos cuadrantes de años? súper. Entonces ya planteamos que hay cuatro cuadrantes, ¿no? Y De eso acuerdo, es continuo. Entonces, si bien es más fácil definir los extremos, nosotros no transitamos todo el continuo en distintos puntos. claro, Y esto nos abre la posibilidad, va a empezar con tu ejemplo, a que esté el momento donde tengo una enfermedad mental y estoy pasándolo mal en mi enfermedad mental. Entonces, tengo mayores niveles de tristeza, no me siento bien, no quiero salir a ejercitarme, interactuar, que puede ir relacionado con temas del diagnóstico, pero incluso con un diagnóstico, con la experiencia de enfermedad mental, hay momentos positivos, ¿cierto? pero, Que y ese eso es sería súper en la importante parte de tenerlo. arriba. Uf, o sea, enfermedad mental no se traduce en un estado de malestar permanente. Sí, exacto. Ya, Entonces, pero hay momentos que sí puedo llegar a ese nivel de malestar. Entonces total, ahí es cuando podría decirse que la persona se encuentra en esa parte en ese cuadrante donde hay un diagnóstico de enfermedad mental y hay emociones negativas, menos capacidades de enfrentar los retos de la vida diaria, y no se está pasando tan bien. ya, Digamos que ese es con el que las personas están más familiarizadas o claro, el estigma es mayor alrededor de ellas. claro, más evidente, ¿no? Más evidente. Pero mira que Ujú. también hay algo bellísimo y muy importante de recordar y es como esto es una cruz, es posible que haya presencia de un diagnóstico de enfermedad mental, pero también tenga un nivel bueno o alto de bienestar. Ok, Significa que incluso en la enfermedad mental, en el diagnóstico, yo puedo navegar y experimentar momentos donde tengo un buen día, estoy afrontando eh, los retos que se me vienen, buena sí, interacción social, sí. emociones positivas, Y no incluso llegué necesariamente, a dime, perdón, incluso llegar a sentimientos positivos. claro, más sostenidos en el tiempo. Y no ni significa que ya me curé, ya no necesito el medicamento, ya para qué vuelvo a terapia, estoy pasando por un muy buen momento. Entonces, esto se traduce en que ya no tengo mi enfermedad mental o no tengo mi diagnóstico de enfermedad mental. Y fíjate que muchas personas paran su tratamiento precisamente por la incapacidad o la ignorancia también de conocer este tipo de movimientos, ¿no? Tú puedes tener un buen día, puedes tener una racha de bienestar o de varias emociones de bienestar durante varios días o incluso semanas, pero esto no significa que tu cuerpo médicamente ya no necesite una ayuda, pues se encuentra aún enfermo en términos químicos o en términos de enfermedad mental. Exacto. Y mira que Wow. incluso reconocer esto, tanto para profesionales como para pacientes, es clave, Claro, es clave y puede incluso llevar a una mayor continuidad de el tratamiento, a una mayor comple- adherencia.
Y sorpresivamente, incluso esto anteriormente, hoy ha cambiado un poco, no se enseñaba en los pregrados de psicología. Es cierto, O sea, es yo te cierto. puedo decir, yo en mi pregrado, que es un hit, aprendí un montón, me formé un montón, no tuve una clase donde me dijeran esto es salud mental. Que me gustó saber que uno también al ver esto y con un montón de egresados, uno puede tener voz para compartir ese conocimiento y ha habido distintos escenarios, incluso en institución, para hacer eso. Pero es Fortuna. clave para entenderlo. Claro, Digamos que eso en el continuo, en el ladito de, hay un diagnóstico de enfermedad mental. listo. Pero en este otro lado, donde no hay diagnóstico de enfermedad mental, también es muy importante reconocer que yo puedo estar mal, que yo puedo estar triste, que yo puedo sentir que el día es más grande que yo, que no quiero salir y no tener un diagnóstico. And Esto that's okay. totalmente. Y creo que acá tocas un punto muy importante cuando tú vas a primero consultar por temas como duelo. Allá iba yo, duelo. Por favor, danos ese ejemplo. Y el duelo va de todo tipo, ¿no? Pues siento que acá es importante reconocer que el duelo no es solo por la pérdida de un ser querido del plano terrenal, sino que también puede ser el terminar una relación. Eso es un duelo. Que Completamente. inclusa, pero duelo. Que dejar un trabajo por Mm, decisión o no fue decisión de la persona, hay un duelo y puede haber ujú. un duelo. El matrimonio también, ¿no? El duelo no es solamente negativo, pero también implica Duelo positivo, dejar de ver esa definición como ser individual total. Ujú, y redefinirse o mudarse de país, mudarse de ciudad, ujú, y reconoce que puede ser una situación positiva que experimentaste en tu vida, matrimonio, mudarse, sobre todo cuando es muy añorado, pero también reconoces que estás dejando algo atrás y eso te va a llevar a que hayan días en los que vas a estar un poquito más abajo en ese continuo. y ahí no estamos hablando de enfermedad mental. No, no, ay, no, no, o sea, tener un mal día, unos malos pocos días, una semana, no implica automáticamente un diagnóstico de depresión u otro tipo de diagnósticos, solo que nuestra salud mental está más bajita. Ya, ok. O sea, si yo también como que me movilizo mucho en ese estado de malestar, 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 también me comienzo a mover, ¿no? Me comienzo también a movilizar hacia enfermedad mental, porque Ujú, claro, se ujú, acumulan químicamente todas las experiencias de malestar en mi cuerpo y pues se altera eventualmente esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para volver al equilibrio, se altera. total. Entonces también, ok, perfecto. Y creo que es súper importante como ver cómo me muevo yo hacia esa parte, como en qué momento crees tú que ya necesitamos como evaluar, ¿será que ya tengo una enfermedad mental o simplemente es una época en la que esto, pues mi salud mental está, Ujú. pero estoy pasando por varios meses incluso de malestar? Mira que ahí es muy importante por eso cuando rompemos el estigma de salud mental y nos permitimos reconocer y sentir esto, también reconocemos como venga, ya no estoy cumpliendo con lo que debo cumplir o estoy realizando lo que suelo realizar. De Y acuerdo, me doy cuenta que mi vida, mi rutina ha cambiado por de acuerdo. este estado, por estas emociones. Y siento que ese es el primer red flag, ahí término coloquial, es como esa alerta súper importante a la que no podemos voltearnos. Tenemos que sí o sí escucharla. No Eh, podemos ignorar. y mira que por eso esa definición de salud mental es tan importante. Decimos que es tener también esas herramientas y ese nivel de bienestar para afrontar los retos de la vida diaria. Si ya no puedo Wow, afrontar retos de la vida diaria,
hey, llamado de atención. Quizás ya no estoy tan ahí, estoy transitando en ese continuo hacia la parte de enfermedad mental. Que Wow, importantísimo entender. También puedo transitar y salir de ese continuo. No implica que uno llega y ya quedó ahí. No, no. claro. Pero podemos salir de ese continuo. Ahí, idealmente con un poquito más de ayuda, para, sobre todo cuando no hemos tenido la oportunidad de desarrollar esos recursos, esas herramientas, es muy importante contar con un acompañamiento para desarrollarlas, incluso para orientarla y saber qué es lo que está pasando en mi cuerpo, en mi cerebro, que me está impidiendo llevar mi vida cotidiana. Para aprenderlas, ¿no? Muchas de estas herramientas no las conocemos, nunca se nos enseñaron y de pronto estos espacios nos ayudan para movilizarnos en salud mental. Total, total. Y sobre todo, no es como esta generación de como aquellas personas que son 20 para arriba, incluso adolescentes hoy en día, no hacía parte activa del sistema de educación en muchos lugares del mundo. Claro. Claramente, resultado de todo lo que ha pasado, más profesionales que se han dado cuenta de la importancia de esto, hay un montón de movimiento importante para educación socioemocional, emocional, eh, desde el preescolar. Entonces Wow. todo ahí va transformando y ahí es cuando digo, hey, esto es como con esperanza, ¿sabes? Es ver que se ha transformado y sigue transformándose. Y Ok. por eso, para llegar a entender que incluso un montón de profesionales de psicología antes no aprendían de salud mental, sino aprendían de enfermedad mental. Hey, un hit, leímos el DSM 4 5 6 10 11 espectacular. Cada cuánto hablamos de bienestar, cada cuánto hablamos de las herramientas. Entonces, se va transformando, se va transformando. Me encanta lo que estás diciendo, Dianis, porque no se trata solamente de bienestar. También se trata de nuestra capacidad de aprendizaje en estas herramientas, ¿no? O sea, como un poco, no se trata únicamente que tú genéticamente estés favorecido, que de pronto tus condiciones en este momento en el país en el que vives sean favorables, sino también cuáles son las herramientas en las que tienes conocimiento para movilizarte dentro de este espectro, ¿no? O sea, qué hago para que sé que me mueve hacia enfermedad mental y que sé que me mueve hacia salud mental, que sé que me mueve hacia malestar y que sé que me mueve hacia bienestar y lo que tú y yo promovemos continuamente, ¿no? Este proceso psicológico o este proceso terapéutico es ese acompañamiento de autoconocimiento, ¿no? Porque para cada persona ese movimiento es completamente distinto, Total. es único, ¿no? Es único, cada uno es un individuo. Cada uno De es un acuerdo. individuo. Y cuando decías aprender estas herramientas, aprenderlas y también saber cuándo usarlas. Total. Entonces ahí es donde decimos, venga, mi nivel de autoconciencia subido, lo he desarrollado, me doy cuenta que estoy sintiendo como más irritable en estos días, el estrés ha estado alto, porque he tenido mayor contracción muscular, alteraciones en mi sueño, incluso tiendo a comer más comida alta en azúcar Claro. y todo eso me está diciendo, hey, te estás sintiendo como un poquito, no, Ujú. no tan ese lado de bienestar, estás más ese lado del malestar. ¿Qué sucede? Y eso es escucharse, conocerse. Entonces, hay todo un mundo de posibilidades en cómo podemos llegar a conocernos. Esto incluso lo podremos establecer en cada casa, ¿no? A los niños, si nosotros quisiéramos como generar un instrumento de autoobservación constante de nuestros hijos, de nuestros niños, en el que comiencen a observar esa parte de estamos en bienestar, estás en malestar, sientes que estás pudiendo salir
de este malestar, si es que estás pudiendo generar algo diferente para sentirte mejor, como también esa capacidad del niño para evaluar como no sé cómo me estoy sintiendo y tampoco sé cómo salir de acá. Y, y mira que para que el niño lo pueda hacer y nosotros lo pensemos en el niño, lo tenemos que hacer nosotros. Total, Y tenemos que totalmente. también estar dispuestos a entender, escuchar y experimentar y transitar aquellas emociones de malestar. Total. Y más que nosotros geográficamente estamos ubicados en Colombia. Y nuestro país, desde como venía categorizado, incluso que por algún motivo por allá en el 2012, 2013 fue que país más feliz del mundo, eh, De acuerdo. resulta que es un país donde las emociones que estaban aceptadas de compartir, expresar y experimentar eran las positivas. Claro. Entonces vas a encontrar una generación y generaciones expertas en negar todas las sensaciones de malestar. E incluso con un lenguaje emocional limitado para describir qué están sintiendo. Donde puede que sea decepción, frustración, pero todo se expresa como Ujú. rabia. Entonces casi que esto Claro. nos abre una conversación, capítulo más adelante, sobre lenguaje emocional. Y qué importante es como esas capas emocionales, ¿no? O sea, un poco como cuál es la emoción que se me está mostrando versus cuál es la emoción, cuál es la emoción síntoma Ujú. versus cuál es la emoción a tratar. Ajá. Yo que estoy experimentando y cómo lo etiqueto. Totalmente. Bueno, bueno, me gusta esa apertura al nuevo capítulo, me gusta esa apertura. Síguenos próximamente porque creo Total. que es súper importante en introducir la experiencia emocional. Me encanta porque definitivamente a la hora de tener esta idea inicial de salud, enfermedad, bienestar, malestar, movimiento, herramientas, nos das muchísima información, Dianis, que nos hace pensar precisamente ok, de qué manera yo tengo también las herramientas, no solamente para movilizarme en mi estado emocional y en mi experiencia emocional, sino para identificarla, porque primero necesitamos de ciertas herramientas de evaluación, de introspección, de autoobservación para poder entender esto en nosotros mismos y lo que tú dices es súper válido. Si quiero enseñarlo y me parece valioso enseñarlo a mis chiquitos, pues necesito entenderlo también interiormente, ¿no? Total. Y nuestro cuarto cuadrante, que no lo vamos a dejar, es en el caso donde no hay enfermedad mental y hay Ujú, altos niveles de salud mental positiva, o cuando hablamos de bienestar. Y este es el estado súper chévere que llegamos, transitamos, si nos logramos quedar lo más posible espectacular, pero sabemos que no va a ser. Entonces acá es donde tenemos esa sensación de satisfacción, gratitud, con plenitud. Vemos y sentimos que la vida tiene sentido, hay un camino y las ujú, emociones presentes tienden a ser positivas. Hay un estado afectivo general positivo. Es ujú. súper lindo, De bienestar, claro, total. de bienestar. Y acá viene un término que me encanta y también abre todo un trabajo aplicado y sobre todo investigativo de un psicólogo que es florecer. Entonces, si uno mira este modelo y lo pone en algunos términos en esta parte de superior, puedo decir florecer. Y es donde los individuos, y me voy a incluir ahí, y te incluyo, llegamos a sentirnos plenos, con buenas relaciones interpersonales, relación conmigo mismo, nivel de autoconciencia, Claro. conectados con el momento presente.
un momento lleno de satisfacción también, Ajá. ¿no? De sensación de estar donde tenemos que estar. Ujú. Y en esa salud mental positiva y en esa idea de florecer es donde se ha investigado, entendido aún más de cómo desarrollar esas habilidades, qué habilidades desarrollar a través de lo que se ha llamado la psicología positiva. ¡Wow! Ok. Y ese Voy- principal exponente es Martin Seligman. Martin Seligman nos va a hablar de florecer y es el que se conoce como padre de la psicología positiva, ya que él creó formalmente la división, eso es como crear el campo, el reconocimiento del campo en la Asociación Americana de Psicología. Entonces ahí es cuando decimos, mire, tenemos que ampliar cómo entendemos salud mental. No solo es un modelo patologizante, no solo es entender de enfermedad, sino también reconocer que como seres humanos evolucionamos y nos podemos desarrollar en ese aspecto positivo, donde tenemos herramientas, wow. resiliencia, Ujú, compasión, ujú. gratitud, que nos ayudan a tener una vida plena. Y como recordemos que salud mental también nos dice que es contribuir a la sociedad, pues podemos contribuir e interactuar de una mejor manera con nuestra sociedad Oh, y la comunidad. ok, me gusta, me gusta. Me gustaría también tener como un capítulo precisamente para elaborar un poco esto. ¿Tú qué opinas? Regio, hablemos un poco de salud, de psicología positiva, que nos dejen preguntas, mensajes, vamos a ponerlo también en nuestro Instagram y, y pues ahí. Como que le abrimos campo también a toda esta parte del crecimiento y la idea de florecer me parece tan bella, o sea, yo me imagino la florecita ahí creciendo, que en realidad nosotros lo podemos hacer y es ese desarrollo personal que de ahí que en los capítulos iniciales, como en el Sí. capítulo creo que 1 y 2, hablamos de coaching y desarrollo Ok. personal. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que sí nos queda mucho más claro qué podemos entender por salud mental, Dianis, definitivamente. No sé si hay algo más como que quisieras complementar o que quisieras pues dar adicional de este momento tan maravilloso que nos has dado Yo sobre salud mental, enfermedad mental. creo que para cerrar es nosotros cuidamos tanto nuestra salud física y reconocemos la importancia no solo de que no nos dé una gripa y cuidarnos para que no nos dé una gripa, sino también de ejercitar nuestro cuerpo, de cuidarlo, de dormir, para que como que perdure y desarrollar habilidades como fuerza, elasticidad, capacidad cardiorrespiratoria, que es un hit. Entonces, si lo hacemos y lo reconocemos tan importante con nuestra salud física, pues mira que esto nos abre la posibilidad, y acá cuando digo posibilidades, que cada uno está en capacidad de decir si va a ser o no va a ser, de trabajar en pro de la salud mental de cada uno, porque todas las personas tenemos salud mental, Sí, deteriorada, fortalecida, neutra, ahí va, todos tenemos salud mental. Y podemos trabajar para tener esa salud mental, o sea, esa fortaleza mental, así como tenemos, se busca tener una fuerza chévere, músculos chéveres, flexibilidad para poder utilizar nuestro cuerpo, también podemos trabajar para tener en pro de una mejor calidad de vida. qué buen cierre y qué buena reflexión porque es completamente cierto. O sea, existe la salud física, pero también existe la salud mental y de qué manera todos los días, así como podemos ir al gimnasio, tener una buena alimentación, tenemos también el tiempo de meditar, escribir un diario, escuchar música, Respirar eh, respirar consciente. completamente. Me encanta. Listo, perfecto. Pues Dianis, muchísimas gracias de verdad. Muchas, muchas gracias por el episodio de hoy. Creo que nuestros oyentes se van con una idea muy amplia y muy completa
de lo que es salud mental y con varios temas de apertura que ojalá los invitemos a seguir escuchando, a seguir explorando. Total, total. Muchas gracias, Cami, por abrir el micrófono a esta conversación y en nuestra lluvia de ideas. Fue como, oiga, sí, es un tema que vale tanto hablar y thank you. Thank you por este espacio. Gracias a todos los que nos escuchan. Mm, Como siempre, preguntas, comentarios, inquietudes, por favor, solo es que nos digan y agradecemos que lleguen hasta acá y empiecen a descubrir y navegar con nosotras viviendo Consciente Boreal Podcast. Así será.